honra tener el privilegio de acompañarlo en este proceso y acompañar al comité que estuvimos laborando en la preparación y organización de esta actividad y el contenido de la misma. Este plan, del cual vamos a estar hablando hoy, está anclado en nuestras responsabilidades cristianas. Yo, en mis tantos años de experiencia, he estado en tantas reuniones y talleres y campamentos seculares, pero me llama la atención de que ahora tengo la oportunidad de que se vea realizado y yo poder tener conciencia de que ahora se va a hacer desde un punto de vista cristiano, basado en nuestro sentimiento y nuestro compromiso que tenemos con Dios. Porque si Jehová no edifica la casa, pues muchos tienen que esforzarse mucho más para llegar a unas metas. Nosotros aquí vamos a expresar lo que es ese plan mayor que nos mueve en sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, es el conocimiento que tanto en la Biblia nos recalca que nosotros nos distinguimos porque tenemos la sabiduría de Dios y está disponible para nosotros. A través, reflejamos el carácter de Dios en nuestro diario vivir y ponemos lo que es la emergencia dentro de lo que es el Señor, de lo que nos pide el Señor, que eso conjugado con lo que la agencia de gobierno estatal, federal, municipal piden y nos ponen a trabajar en eso, ellos tienen una visión. Concluimos o coincidimos en la visión de que la de nosotros va impregnada del amor, de la compasión, de todas esas virtudes que Dios pone delante de nosotros para que nos sirvan de guía. Puerto Rico ha pasado en los últimos años situaciones de emergencia, tales como huracanes, recordamos a Irma, a María, terremotos de magnitud 6.4 en el sur de Puerto Rico, conocemos, ¿verdad?, las repercusiones, el resultado de estas situaciones de emergencia. En el sur todavía hay el rastro allí, todavía hay dolor, hay desesperanza. Ligado a esto, tuvimos una experiencia más anterior que fue el de las Torres Gemelas en el 2001. Todas estas situaciones han provocado que las agencias que tienen que trabajar con actualizar los planes de emergencia avancen en esa preparación. Por eso les voy a decir más adelante que ese plan que usted va a realizar, que la iglesia va a realizar, es un plan vivo. Según la Biblia, para nosotros es un documento vivo que nos habla día a día y que día a día tenemos que ir sobre él. Así, este plan operacional de emergencia es de vital importancia, que no podemos ponerlo en una gaveta, que no podemos ponerlo en un tercer o cuarto plan de acción colectivo de la iglesia, sino que tiene que tener una prioridad porque es un plan que tiene que estarse actualizando continuamente. Así que la agencia encargada a nivel federal de promulgar cambios y adaptaciones en los planes operacionales de emergencia, porque todo eso está ligado a lo que sucede después de la emergencia, que es solicitar ayuda y cualificar por una serie de cosas. Y yo pensaba en mi casa, bueno, nosotros como iglesia no debemos de esperar que pase todo para después meternos en una fila a que nos den algo o que nos ayuden para nuestra comunidad, sino nosotros ahora nos vamos a comenzar a preparar para ser como esos primeros respondedores, esos primeros orientadores que vamos a tener a nuestras iglesias capacitadas a través de este plan para hacer correctamente, cristianamente y responsablemente lo que debemos hacer. Así que FEMA ha actualizado continuamente los planes operacionales de emergencia y por eso es que tenemos que estar muy pendientes qué cambios surgen, cómo aplicarlo y cómo adaptarlo a cada una de nuestras iglesias. Una de las situaciones de las que somos vulnerables en Puerto Rico son los sismos, porque ya estamos próximos a comenzar la época de huracanes. Sabemos cuándo comienza, sabemos cuándo termina. El terremoto puede suceder ahora mismo. Estamos vulnerables a huracanes, terremotos, deslizamientos. Vemos las noticias todos los días y vemos cuántas situaciones de emergencia ocurren
la iglesia no puede estar silente en esas situaciones que ocurren porque vivimos en una comunidad, servimos a un pueblo. En los últimos 14 años se han registrado un promedio de 4.900 movimientos telúricos. Ahora mismo puede estar sucediendo, hay más lejos, más cerca, uno lo sentimos y rápido comenzamos por las redes preguntando, ¿lo sentiste? Y las personas reaccionando. Hemos sido bendecidos por Dios, aunque nos da unas pizcas de hasta dónde pueden llegar las situaciones de emergencia. El día menos pensado puede llegar y por lo tanto nosotros tenemos que estar preparado y enmarcado en lo que es antes, durante y después. Esa frase la conocemos. Muy bien, antes, durante y después. Ahora tenemos más conciencia sobre el manejo de esas situaciones debido a las experiencias locales. Las experiencias nos enseñan. Y es triste pasar por una experiencia de ver la fotografía, el cuadro, que yo lo analicé en términos de gradación de colores, cómo está oscuro en un lado, que es como está la sociedad en estos tiempos, pero luego acá en la esquina está el resplandor, está la luz, de la cual nosotros en este día le hacemos parte de este plan, porque este plan es para abrir puertas, para hacer buen uso del conocimiento, para razonar y para demostrar el amor que Dios ha puesto en nosotros. Los principios básicos de la vida en nuestros áridos tiempos nos animan espiritualmente. Y qué bueno que es aquí que estamos dando el taller y bajo este ambiente cristiano que muy pocas veces yo estuve en reuniones así, en mi COE, que es el comité que regionalmente existe, donde están presentes todas las agencias. Eso sucede a nivel de pueblo, a nivel regional y a nivel estatal. Que cuando se dice se activó el COE, es la presencia de todos los jefes de agencias del gobierno y entidades privadas que se reúnen allí a trabajar emergencias que empiezan a surgir de los diferentes pueblos. Estos procesos de manejar adecuadamente situaciones que están presentes hoy y que estamos propensos a, o sea que muchas veces descansamos demasiado, dejamos pasar las cosas y no nos preguntamos qué yo debo hacer individualmente. La iglesia debe de preguntarse qué la iglesia debe hacer, porque nos debemos a nosotros mismos primero, cuidarnos a nosotros. Segundo, cuidar a nuestros hermanos. Luego, hay un pueblo alrededor nuestro que está esperando qué la iglesia va a hacer. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué recursos? ¿Dónde y cómo voy a acudir cuando tengo estas situaciones? Así que por eso es que hablamos de que este plan, primeramente tenemos que verlo como un llamado que nos hace el Señor a servir. Lo repito. Si salimos con esa convicción nada más hoy, de aquí hemos logrado mucho. El plan operacional de emergencia es el llamado de Dios. Es una forma de un llamado de Dios para servir. Juan 15:16 dice, mira, esto es que porque ya hubo un cambio en tu vida, porque ya tú no eres el que eras antes, porque ya tú no ves las cosas como las veías antes. Y Él nos dice hoy, no me elegisteis vosotros a mí. Ahí entramos como en un compromiso profundo. Sino, yo os elegí a vosotros. Y yo creo que debemos estar sintiendo y comparando. Desde hoy en adelante, yo voy a dar un pasito más. Tal vez he venido caminando, pero a través de este plan voy a tener las herramientas para hacer mucho más. Y dice, os he puesto para que vayáis. El plan nos ayuda a movernos, nos enseña cómo movernos correctamente para que vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto. El fruto es
en términos de manejo de emergencia, la aplicación del conocimiento, la forma como lo vamos a hacer. En mis clases que doy de capellanía, yo enseño, no es ir a auxiliar a una persona o a trabajar una situación, sino es ir y hacerlo bien. Aprender cómo hacerlo correctamente y reconocer que hay una persona que lo hace mejor que nosotros y abrirle ese espacio. Por eso esto es un trabajo de grupo, de comunidad. Un grupo que interactúa en términos de compartir conocimientos, técnicas para ponerla en ejecución para bienestar de la comunidad. Para mayor reafirmación de lo que hemos trabajado en el área de manejo de emergencia, nos recreamos en la perfección de Dios todo el tiempo, en términos divinos. En Génesis nos relata 2 eventos que pueden ayudarnos en la comprensión de un plan que está en sintonía con las acciones divinas. El hombre ha vivido desde la caída de la gracia de Dios en constantes situaciones de emergencia, producto de la desobediencia del hombre. Y por eso me agrada, porque nosotros vamos a ver esto desde otra perspectiva. Pongo en la balanza racional la experiencia de lo que sucedió con la Torre de Babel en Génesis 11, como producto de la rebelión, de la arrogancia, del orgullo del hombre contra el Creador. Todos conocemos el desenlace de esa situación. No obstante, no nos detenemos con ese derrumbe de la torre, sino vamos entonces y nos dirigimos hacia otro evento que nos identifica más y que nos ubica más en el camino, en la experiencia que vamos a tener. Fue la construcción del arca, encomendada por Dios. Dios abre la puerta para que Él estableció el plan, y los planes tienen etapas, y las etapas hay que cumplirlas. Y nosotros no podemos ir por encima, no nos podemos adelantar, como tampoco nos podemos quedar rezagados. Esta preparación del plan de emergencia para la iglesia tiene similitudes con lo que vamos a hablar del arca en términos de preparación. Son palabras clave que pueden irla escribiendo. Preparación, protección y respuesta ante situaciones de crisis. El propósito del plan del arca, propósito de Dios, siempre buscamos lo que es la parte que nos debe llamar más la atención, cómo hacer las cosas de acuerdo a lo que está establecido, porque el hombre que no conoce a Dios establece cosas, y muchas veces pues nosotros tenemos que dejarnos llevar ahí porque es ley, porque es organización, pero a eso nosotros tenemos que añadirle un matiz cristiano, que se distingue, que nosotros podemos cumplir un plan secular impuesto y que es obligatorio, pero dándole el toque cristiano, que hace la diferencia. Así que este plan fue dirigido a proteger miembros de las iglesias en caso nuestro, y en el caso de Noé, el propósito era proteger la familia, proteger los animales. Y fíjese que se da una serie de pasos que están íntimamente ligados con lo que nosotros estamos hablando hoy. Él recibió instrucciones, como las instrucciones que van a estar aquí. Él recibió instrucciones detalladas de Dios sobre cómo construir el arca, las medidas y todo. Eso ustedes lo saben. Las iglesias deben de seguir los protocolos establecidos por organismos de seguridad, expresado en este documento del cual estaremos trabajando en el día de hoy, y es el comienzo, seguiremos trabajando en él. ¿Qué es requisito? Una identificación de riesgo. Noé creyó que vendría un diluvio, aunque los demás no lo creyeron, no lo hicieron. Tenemos que salvar nuestra parte, cumplir con nuestro propósito, con el compromiso de que Dios nos llamó a servir a través de estos menesteres. Se preparó con anticipación. Nosotros debemos de evaluar los riesgos nuestros, evaluar todo lo que hay a nuestro alrededor, en términos de iglesia, en términos personales, en términos del hogar, en términos de la comunidad. Como uno de los propósitos era salvar vidas, salvar personas. El arca sirvió como refugio.
seguro para la familia y animales. Este plan que busca proteger a los fieles dentro del templo está ahí frente de nosotros, porque tenemos que trabajar con los nuestros primeramente. Hubo coordinación y comunicación, dos elementos indispensables en la preparación del plan operacional de emergencia. Saber comunicar, establecer quién va a comunicar, cómo va a comunicar, y está sujeto todo lo que vamos a hablar hoy en términos de lo que es coordinación. Y coordinación es un orden, coordinación es un hablar, coordinar es un hacer en conjunto, de que el que está mirado puede entender y yo puedo entenderlo, y ese protocolo o ese anejo que puede llevar a ese plan, poderlo entender y llegar a una conclusión con razonamiento. Disposición de recursos de suministro. Dentro del plan, primeramente, la iglesia tiene que hacer un ejercicio. Ese ejercicio que las hermanas van a hablar más adelante, que es identificación de riesgo, como yo hice ahora. Cuando usted llega a cualquier sitio, a cualquier lugar, por lo menos yo miro y trato de sentarme cerca de la puerta. Y le digo a mis nietos, cuando yo los llevo a un colegio, y llevo 15 años desde que me jubilé, llevando a los nietos a la escuela, yo voy a la oficina de los directores y le pregunto, ¿esta escuela tiene un plan de operación de emergencia aprobado? Es mucho, me han dicho que no. Y yo entonces me he brindado y realizado, y ha sido una experiencia gloriosa, lo sigo haciendo, porque es que cuando uno se envuelve y ama lo que es salvar vida y propiedades, eso lo lleva, porque uno piensa en la familia, sigue pensando en uno, piensa en los hermanos, piensa en la comunidad. Noé almacenó alimentos para sobrevivir. Por allí, por aquella esquina, hay unas demostraciones que la hermana María luego va a hacer. Noé almacenó alimentos para sobrevivir. Fíjese que en las situaciones de crisis está en juego vivir o no vivir. Está en juego muero o vivo. Está en juego mi familia se hunde o sobrevive. Mis hermanos mueren o sobreviven. La comunidad, los países. Así, ha habido países, la historia lo dice, que han sido arrasados ahora mismito, los fuegos forestales, son tantos y tantos ejemplos que no tengo tiempo de mencionarla. Así, pero que por lo menos las iglesias deben de sacar su espacio para almacenar alimentos, agua, cosas básicas, porque no sabemos. La iglesia lo más que están propensas es a los temblores, porque no sabemos cuándo van a llegar. Ahí la iglesia tiene que preparar bien cómo va a organizarse para que en cada hilera, o cada sección haya un líder, y esa es la organización interna que luego se va a hablar de ella. Artículos de higiene, documentos importantes y otros, son detalles que hay que tomar en consideración dentro del plan. Una vez se han hecho todas estas cosas y muchas más, porque no se puede mencionar, no tenemos el espacio, tenemos que poner el plan en ejecución. Este es un documento vivo, como le dije al principio, que requiere constantes actualizaciones y un calendario específico. Escucha esa palabra. Un calendario, escriban en las notitas. Calendario. Hay que calendarizar este proceso de la preparación de su plan de emergencia. Si no le pone fecha, a la vez que usted salga de aquí, su pastor, la junta de la iglesia, los que tengan que ver con este asunto, aquí se les deleguen, tienen que preparar entonces un plan, unas metas, ir entonces avanzando todo el tiempo. Por eso es que tenemos que salir con amor a esto, con pasión, con deseo de hacer lo que hay que hacer. En el diluvio, al comenzar a llover, siguieron el orden de las instrucciones. Había que hacer un orden para entrar ahí al arca, y Dios había puesto ese orden. Entraron al arca, salvaron su vida. Gloria a Dios por eso y por lo que aprendemos de eso. Las iglesias deben ejecutar cada detalle
aplicable al plan con disciplina, otra palabrita que es importante, disciplina, otra palabra adicional, sabiduría. No por lo que nosotros conocemos, sino por la experiencia que otros han pasado y que se han plasmado aquí y que nos sirven de orientación para guiarnos en ese plan de emergencia. Después de una emergencia, la iglesia debe evaluar lo sucedido. Hay unos planes de evaluación en los simulacros. Antes de comenzar el plan, requiere una evaluación de riesgo en el templo. Y después que pasa la situación, si es que la iglesia estaba reunida en ese momento, conlleva una serie de cosas. No es que no podemos salir corriendo en una emergencia de la iglesia. Hay un orden establecido que hay que cumplirlo, y eso es a través de la orientación que ustedes van a ir recibiendo. Noé se preparó para el diluvio. Hoy, unos comienzan, unos tal vez ya han trabajado el plan, lo están trabajando, u otros comenzarán después de esta reunión a preparar sus planes locales de emergencia. Dije que era un documento vivo, manténgalo ahí vivo también en su corazón, en su mente. En la preparación para el manejo de cualquier crisis, donde otra palabra importante, perseverancia. La perseverancia nos va a ayudar a que lo que aprendimos hoy y vamos a seguir aprendiendo, va a continuar todos los días. Va a ser parte de la vida de quienes ostentan esa responsabilidad y de la vida misma de la iglesia. Con el apego al Señor y la aplicación de los conocimientos adquiridos, salvemos vidas y propiedades. Es la base. Estamos desafiados a prepararnos dentro de la sabiduría y obediencia en estos tiempos que son difíciles. La oscuridad que enseñaba el cuadro son los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y miren, ha observado que los que no son cristianos se expresan. Estamos viviendo cosas raras en estos tiempos. Están pasando situaciones que nunca antes habíamos visto. Dice que nosotros, conocedores de las profecías, conocedores de las cosas que han de suceder, tenemos que adelantarnos al que no tiene la sabiduría espiritual, que son los que trabajan con planes y demás. Nuestro plan va a estar impregnado de ese compromiso santo que desde hoy, y tal vez ya usted lo tiene desde el principio, pero yo tengo que recalcarlo desde hoy, que está en nuestra vida, con el compromiso de responder al llamado. Hoy, gracias a la visión correcta de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico, recibimos este taller para la preparación del plan, que yo estoy seguro que hoy comienza en algunos lugares, de que hoy tal vez van allá y abren la gaveta del archivo y lo sacan y es tiempo, estamos todavía a tiempo y se nos alertó de que tenemos que comenzar a trabajar. ¿Qué debemos entonces definir? ¿Qué es un plan operacional? Y lo leo rapidito porque se me está acabando el tiempo. Es un conjunto de procedimientos, plan operación de emergencia, procedimientos, protocolos diseñados para prepararnos. Palabra importante. Responder. Palabra importante. Recuperarnos. Palabra importante. De situaciones de emergencia. El plan nos conduce a tomar acciones específicas que debemos seguir como iglesia para la protección de nuestros miembros, a la vez de nuestra familia. Incluimos también nuestro rol variado de acompañamiento que espera la comunidad de usted, de su iglesia, de su pastor, de nuestros líderes y de usted como miembro, como cristiano. Este plan debe ser divulgado una vez terminado, deben los hermanos de la iglesia conocerlo, deben todos los demás componentes conocerlo. Es un documento que tiene un compromiso y una responsabilidad como institución. Así que esta es la herramienta que las 105 iglesias de discípulos de Cristo en Puerto Rico están comprometidas y vamos a trabajar con ellas. Así que estas realidades son particulares para cada uno individual y colectivo para todos los demás.
debemos de aprender a orientar, crear conciencia, crear el comité inmediatamente en la iglesia que va a trabajar con esta situación, identificar y soltar los recursos. La iglesia hay muchos recursos, hay que identificarlos, los que están preparados en CPR, los que están preparados en las diferentes disciplinas que van a ser parte de ese comité. Luego se termina con la evaluación de posibles riesgos en lo que nuestra iglesia está expuesta. Van a ser 105 planes, no es un solo plan, porque cada iglesia tiene unas particularidades. La iglesia tal no puede ser igual a la iglesia otra, porque son particulares, están ubicadas en sitios particulares, tienen situaciones particulares. Así que los puntos de encuentro es necesario. Estos planes son supervisados por los líderes locales, incluyendo el pastor al final, y luego son sometidos a las autoridades legales. Esto es un documento prácticamente legal porque el pastor y la iglesia se están comprometiendo con una serie de leyes que rigen este plan, y eso tiene que ver con posibles reclamaciones. Cuando vayamos al gobierno, en algún momento, como pasó en una ocasión, llegó bombero, se sentó con uno más y al terminar el culto llamó al pastor y dice: esta iglesia tiene una multa de tanto porque mira, no vi los extintores, no vi. Hizo entonces la inspección, así que debemos de cuidarnos. Y ya estoy terminando. Hoy glorificamos a Dios por una nueva oportunidad de servicio en su obra, la iglesia, los hermanos en Cristo, la familia y el entorno. Gracias por escucharme, aceleradamente he tenido que hablar, pero me gozo, estamos a las órdenes para servirle a todos.